¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Simón y Patiño. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente un webinar más. Ya es costumbre que tengamos webinars cada mes. Y bueno, en esta ocasión tenemos uno nuevo para compartir con toda la comunidad. Y pues agradecerles a todos y cada uno que nos están acompañando en todos nuestros webinars. Doy también la cordial bienvenida a nuestra querida docente, magíster, ingeniera Carmen Canedo García. Ella ya se encuentra en sala, por supuesto, y nos va a compartir el webinar de Sistemas Resilientes de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, antes, aprovechar, queridos amigos, y dar el agradecimiento a todas las personas que van confiando en nuestros diplomados. Recientemente nomás inició el diplomado de Derecho Penal de manera muy exitosa, así que estamos muy contentos de que muchas personas se sigan sumando y vayan confiando sobre todo en el contenido de valor que les estamos tratando de proporcionar. Así que también están invitados, si gustan, al diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por si acaso, este tiene una duración de 4 meses, inicia el próximo jueves 17 de marzo, así que si gustan, pues están invitados a poder participar. Así que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y permítanme antes dar una breve lectura al perfil profesional de nuestra magíster. Les vuelvo a reiterar, ella es la ingeniera Carmen Canedo García. Ella es magíster en gestión integrada, PRL, medio ambiente y calidad. También es ingeniera de industrias alimentarias, es especialista en sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional, especialista en sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, experta en seguridad en el trabajo y obviamente tiene varios diplomados, entre ellos, por ejemplo, el diplomado de educación superior y diplomado en gestión y coaching de recursos humanos. Así que, querida licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos, sea bienvenida. Ya puede compartir su... ya la veo en pantalla ahora sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues toda el aula y las 200 y personas que nos están acompañando están súper atentos y contentos a poder aprender de usted. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Gracias por la presentación, estimado Rommel. Mucho para ahondar ahí. Gracias a la universidad por permitirme estar nuevamente compartiendo un poco de la experiencia que tengo en el campo de la prevención. Con la intención también, con este webinar, un poquito de llamar a la reflexión, ¿no? De cómo es que se ha venido dando el tema de la prevención en Bolivia, no necesariamente tiene la madurez que quisiéramos todos que tenga, pero bueno, de eso hay que aprender y seguramente acá estamos expertas en el tema o personas que están con el interés de poder formarse en el área, porque resulta que gracias a una pandemia, pues el rol del prevencionista ha empezado a tener cierta visibilidad que demandábamos, es verdad, nosotros lo demandábamos hace mucho tiempo atrás, pero ahora sí, o sea, ya tiene un lugar en la sociedad, tiene un lugar en las empresas y demanda de nosotros algunas características de poder afrontar a qué nos vamos a enfrentar de ahora en adelante en lo que es la prevención, ¿sí? Entonces es un poquito, como que diría, con ganas de reflexionar, de llamar sobre todo a la acción, de cómo vamos a enfrentar el futuro que ya está aquí, ese futuro que se llama nueva normalidad, ese futuro que se llama post-COVID. Bueno, pues ahora voy a compartir mi pantalla y empezamos con... ahí no sé, estimado Romer, si se les aclara para el tema de preguntas que se lo van a hacer al final de la conferencia. Claro que sí, dicen, voy a estar atento. Si gustan, también pueden hacer las preguntas en el chat o si gustan, también pueden levantar la mano cuando la licenciada lo indique y así poder habilitarlos. Voy a estar súper atento. Perfecto, gracias. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Ya no creo que valga la pena más ahondar, sino que a muchos les esté interesando un poquito de entender o cuál es el trasfondo de este webinar. El título que precisamente llama a esa acción o ese cambio o esa reflexión que de nosotros como expertos en el área de prevención o como futuros profesionales que se quieren desempeñar en esta área, pues
es entender un poquito lo que son los sistemas resilientes de la seguridad de salud en el trabajo, ¿sí? Ahí viene una pregunta, como quien dice, paradójica. ¿Dónde estamos y dónde vamos? ¿A dónde nos vamos a dirigir después de bueno, oficialmente 2 años de pandemia concretos, porque hace el 2020, si no me equivoco, el 11 de marzo ya se declaró la pandemia, pues estamos al borde de encender la vela por segundo año consecutivo? ¿Y qué aprendizajes nos ha traído en el campo de la prevención? Antes de empezar, ¿y de dónde nace? ¿Por qué ese título tan extraño tal vez para algunos, sobre todo el concepto de resiliencia? Tenemos que entender que estos los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo pues no datan de ahora, se vienen trabajando muchísimos años atrás. Como sistemas de gestión tienen un objetivo que es a nivel organizacional. Cuando hablamos de sistema de gestión, lo que buscamos es entender esa correlación de elementos que tiene una organización que van a buscar conseguir cierto tipo de resultados, alcanzar los objetivos, las estrategias que tiene una organización. ¿Para qué? Para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Qué cambios, digamos, hemos tenido en ese contexto de sistemas de la gestión de la seguridad de salud en el trabajo? Pues antes se manejaba la famosa norma OSHA 18000, que era el único estándar disponible, que todavía no estaba integrada ni era de alto nivel como lo es una normativa ISO, pero que para poder tener la normativa ISO, pues nos tocó esperar bastantes años, ¿no? De revisión, de ajuste para poder tener un estándar internacional que nos oriente o nos permita a las organizaciones encaminar este proceso de los sistemas de gestión. ¿Qué tenemos que entender de ese sistema de gestión? Que vamos a buscar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener el trabajo seguro y saludable. Y hay algo que a mí me encanta como concepto: prevenir el deterioro de la salud. Pero el deterioro de la salud no solo lo hablamos del contexto de, yo no quiero que te accidentes, no quiero que tengas un daño físico. El tema de salud como tal, creo que gracias a la pandemia hemos llegado a entender el valor real de este contexto, desde ese concepto y de este contexto, a la hora de lo que es continuidad de negocio, a la hora de la reactivación económica, a la hora de todo lo que nos hace ser seres humanos como tal, ¿sí? ¿Qué más tenemos que entender para un poquito situar los conceptos que llaman a este webinar? El tema de la resiliencia. Lo han debido escuchar, se viene hablando bastantes años, hay teorías por todo lado que tratan de nombrar este concepto, que no es nada más que la capacidad que tenemos nosotros como personas de poder sobreponernos a adversidades con resultados positivos. O sea, parece medio extraño, medio conflictivo, medio raro, pero ¿cómo es que yo me puedo sobreponer a una situación adversa, a una situación negativa y además obtener situaciones, o en este caso ya sea situación positiva o un resultado positivo? Pues ahí entran una nueva habilidad del ser humano que tiene esa capacidad de transformar lo que está mal para poder seguir adelante, porque el momento que nosotros perdemos esta capacidad, pues prácticamente estamos estáticos y estamos camino a extinguirnos. La pandemia ha sido un claro ejemplo, ¿sí? Un claro ejemplo de enfrentarnos a lo desconocido, de enfrentarnos a un montón de cambios radicales en la forma en la que concebíamos las cosas como tal, la forma de relacionarnos con las personas como sociedad, la forma en la cual obviamente se hace el trabajo. Entonces, pero en esa misma dinámica han surgido soluciones que nos han ayudado a salir adelante, a que hoy a estas alturas estemos hablando de alguna manera de una posibilidad de enfrentarnos a un nuevo mañana, ¿sí? A un nuevo mañana que está demandando de nosotros aceptar una situación que ha sido muy difícil, muy dolorosa, porque hay un montón de personas que han fallecido, seguramente familiares, conocidos, amigos también, y en esa línea de cómo vamos a tomar ese aprendizaje de esta adversidad para transformarla en un resultado positivo. Y ese resultado positivo pues nos tiene que llamar precisamente a seguir adelante, a afrontar cualquier situación negativa que nos pueda ocurrir y poder mirar con optimismo el futuro que se avecina. ¿Y de dónde nace la inquietud de este tema? Pues resulta que el año pasado, para que tengan contexto a las personas que no están en el área de la prevención, cada 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad. Entonces, surgen iniciativas, campañas patrocinadas, por así decirlo, por la Organización Internacional del Trabajo, que lo que promueven es
impulsar de alguna manera algunos ejes temáticos del campo de la prevención para fortalecerlos y abordarlos durante toda la gestión. Resulta que el eje temático del año 2021 fue precisamente el que les menciono abajo. Decía, debemos anticiparnos a las crisis, prepararnos y responder. ¿Cómo? Invirtiendo en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Nos han dado la solución. Ha venido una pandemia, ha venido una crisis y tenemos que empezar a concebir como recurso preventivo en esa capacidad de prepararnos para responder, porque ese periodo de preparación, respuesta que hemos tenido para esta pandemia ha sido de alguna manera no cuestionable porque estábamos a algo totalmente nuevo, pero sí, como quien dice en términos un poco generales, pues nos agarró en curva y hasta empezar a darnos cuenta y empezar a conocer a qué estábamos enfrentándonos. Hemos pasado un tiempo comprometiendo de alguna manera con lo que eran los confinamientos, comprometiendo la continuidad de muchos negocios, comprometiendo la economía. Si había un objetivo, por ejemplo, que se buscaba a nivel global a través de los objetivos de desarrollo sostenible, que era minimizar la pobreza, pues con este entorno, con esta situación, lo único que esas brechas han terminado de hacer muchísimo más grandes. Entonces hemos empezado a darnos cuenta que el recurso preventivo ahora tiene que anticiparse una crisis. No podemos esperar a que la crisis nos toque la puerta y nos asustemos y seamos activos. Y ahí viene el campo de la prevención. Entonces, moraleja, como quien dice de esta campaña, es debemos invertir en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. ¿Para qué? Para que tengamos el tema de la economía no vuelva a ser ese dolor de cabeza o ese problema que sabemos que conlleva una serie de efectos colaterales, sobre todo no por la economía, sino por la estabilidad laboral. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo por la pandemia, la reestructuración de las empresas y un sinfín de cosas que han ido ocurriendo precisamente como consecuencia? Y bueno, pues para poder entender esa inversión, esa necesidad de mirar con optimismo el futuro, de mirar para adelante como acción ya no reactiva, sino proactiva, pues tenemos que entender de dónde estamos ahorita, dónde nos encontramos. Bueno, pues como personas, formamos parte de un mundo que se encuentra en pandemia ya 24 meses, ya ha pasado bastante tiempo, con situaciones, en este caso, del contexto pandemia como tal, muy diferentes. Países que todavía, bueno, ya van para la ola 6-7, países como el nuestro que vamos en desescalada, no se sabe todavía cómo se va a comportar el patrón de la epidemiología local, ya sea en Cochabamba, ya sea a nivel Bolivia o a nivel regional en Latinoamérica, pues nos estamos encontrando, pero por ahora no se ha declarado nada diferente a que seguimos en pandemia ya 2 años y tenemos que enfrentarnos a lo que este mundo engloba. Y este mundo engloba 2 cosas, una sociedad que está enfrentando un problema de salud pública, una sociedad que está en crisis económica por el confinamiento, y no es porque estemos en confinamiento, sino que hemos estado mucho tiempo en confinamiento, que ha afectado de sobremanera el tema económico y que nos está costando salir, ¿sí? Pero también nos estamos enfrentando en una sociedad que está con crisis de salud mental. La salud mental, vamos a ver desde el campo de la prevención, es una de las disciplinas que se ve en la prevención, pero resulta que como sociedad nos estamos enfrentando probablemente, como dicen los expertos, no me quiero adelantar, pero sí es una tendencia que se está manejando, que el post-COVID va a significar una especie, por así decir, de pandemia, pero de problemas de salud mental. Bueno, pues estamos en esa sociedad medio compleja, medio complicada, pero también la sociedad está conformada por empresas. Y estas empresas, ¿en qué están? Bueno, están buscando su sostenibilidad empresarial, como cualquier negocio, pues resulta que muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, se han visto muy comprometidas por esta situación adversa y han quebrado, se han cerrado. No solo estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, hay empresas grandes que a raíz de todo este producto de la pandemia han quebrado, se han quedado sin fuente laboral y eso es un efecto no deseado en cualquier sociedad, para cualquier empresa.
Ha surgido como empresas que el concepto de la salud ocupacional pues resulta que era importante, no es simplemente ese médico que lo vamos a tener porque la Ley General del Trabajo me exige para que brinde primeros auxilios. Ha surgido un nuevo rol que tiene un protagonismo que no debemos perder de vista. También estamos con ese dilema, voy a llamar así, porque necesitamos sostenibilidad, pero si yo tengo un brote por COVID, estoy generando mayor ausentismo. Si genero mayor ausentismo, genero mayor rotación. Si genero mayor rotación, no estoy siendo productivo. Por tanto, mi sostenibilidad está comprometida. Y ese es un ciclo que tenemos que de alguna manera, bueno, depende mucho, enfrentando y tratándose de un problema de salud pública, nos está costando controlar. ¿Y qué nos ha demandado a nivel de empresas, a nivel de esas empresas inmersas en sociedad? Pues responsabilidad. Resulta que nuestro panorama como status quo no es el más adecuado, no es el que nos gusta, no es el que quisiéramos, pero bueno, ahí estamos. Algo que también ha surgido como rol importante de estas personas que son parte de la sociedad, de estas empresas que son parte de la sociedad, pues resulta que estas personas son parte de la fuerza laboral. No va a haber empresas sin personas y no va a haber sostenibilidad empresarial sin personas, y esas personas necesitan estar productivas, y para estar productivas tienen que estar sanas. Resulta que este problema de salud pública pues se va a volver de alguna manera un problema de salud ocupacional. ¿Por qué? Porque podríamos decir que se encarguen los médicos a nivel del sistema público de salud y a las empresas no nos afecta. Sería una posibilidad, pero resulta que cuando una persona se me enferma por COVID, un problema de salud pública, me está generando ausentismo, me está generando rotación, me está bajando la productividad, estoy comprometiendo mi sostenibilidad. Entonces, bueno, pues resulta que ese problema no había sido de la sociedad, es un problema interno y a nivel interno tenemos que intervenir. Surge la famosa nueva normalidad, y la nueva normalidad no es nada más a pedido y a demanda de los técnicos especialistas e ingenieros en prevención que pues hagan malabares. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación en la cual tenemos que buscar el equilibrio? ¿El equilibrio para quién? ¿El equilibrio para qué? Resulta que demandan toda la palabra que me encanta escuchar, porque cualquier actividad que se desarrolla en el marco de la sociedad o de las empresas hay una frase pues, por detrás que es la reactivación económica. Entonces, ok, la nueva normalidad nos está demandando que debemos reactivar la economía. Para reactivar la economía necesito productividad, necesito que las empresas de alguna manera trabajen con su mayor potencial, y también para lograr esas brechas de ajuste de reactivación económica tienen que ser productivos y eficientes. Bueno, pues de alguna manera esa productividad está llamando a la estabilidad laboral. Les aseguro que el cambio y los patrones del mercado laboral han sido muy difíciles, y esa estabilidad también se está demandando en el sentido de que podamos lograr la reactivación económica. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un problema cuando las empresas no están bien económicamente y no son productivas. La primera medida que toman es la reestructuración. ¿Y eso qué significa? Sacar de su fuente laboral a las personas. Si la empresa no se reactiva, si la empresa definitivamente está camino a la quiebra, está dejando sin estabilidad laboral a su personal. Entonces, resulta que muchas personas que se han visto afectadas por esta situación, pues están demandando esa estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque sin las personas no va a haber sostenibilidad empresarial. Entonces, es una cadena de efectos a veces no deseados, por así decirlo, que están en un lado de la balanza. Ok, ¿cómo vamos compensando? ¿Qué necesitamos para poder lograr esto? Bueno, pues necesitamos personas bioseguras. Qué ironía, necesitamos personas, bueno, seguras, pero en el contexto de pandemia bioseguras, porque una persona biosegura es una persona sana es una persona productiva, y ahí de alguna manera hemos dado lo que tanto estábamos buscando a nivel de prevención, porque esto no se maneja recientemente, se maneja hace mucho tiempo, que se maneja el concepto de salud, y la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o de afecciones. Entonces, la salud tiene que ver con los accidentes, y la salud tiene que ver con las enfermedades, y la salud tiene que ver con cualquier daño que pueda sufrir la persona, sí. Entonces, no solo era la pandemia,
necesitábamos poner esto en la balanza para que este equilibrio se empiece a dar. Ahora, ¿dónde viene el equilibrio? El equilibrio viene en que tenemos que buscar soluciones creativas como responsables del área de prevención para ayudar a las empresas a conseguir esto, pero por el otro lado necesitamos de las empresas condiciones para lograr que por este otro lado las personas estén bien. Es una misión difícil, una misión noble, diría yo, pero ahí estamos. Por fin han dado el lugar que tenían los técnicos de prevención hace muchos años, porque hacían exactamente esto, pero sin pandemia. Ahora pues ya hay visibilidad de algo y esa ha sido la oportunidad para demostrar la labor que se venía desarrollando, ¿sí? Ahora, una empresa sostenible pues no va a ser nada más aquella que va a lograr generar esa cadena de valor. ¿Y cómo va a lograr esa cadena de valor? Necesita a las personas y volvemos al ciclo que ya les venía mencionando. ¿Y qué ha pasado, Val? Partamos de dónde estaba nuestro recurso preventivo. Yo he identificado 3 áreas, por así decirlo, o 3 etapas en las que el recurso preventivo se ha bandeado estos años, porque es un, por así decir, un común denominador de la mayoría de las empresas, no de todas, pero sí, pues es una realidad que nos toca aceptar. Teníamos el antiguo paradigma. Hay una etapa prepandemia, unos años no muy distantes de la prepandemia y la pandemia. Y después, bueno, ahora vamos a mirar más adelante hacia dónde vamos, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el recurso preventivo? Cuando hablo de recurso preventivo, estoy hablando de ese médico ocupacional que está en una empresa, estoy hablando de ese ingeniero de seguridad industrial, como lo conocemos en Bolivia, estoy hablando del experto de ergonomía, de higiene, de seguridad como tal, que está en una empresa gestionando estos procesos como recurso preventivo. ¿Cuál era el antiguo paradigma? El antiguo paradigma, antes de la prepandemia, pues resulta que era un cumplimiento legal. Si yo me consideraba una empresa peligrosa y de ahí que se maneja el concepto industrial, probablemente surge en las petroleras, en las mineras, resulta que este recurso lo tienen de forma obligatoria las empresas consideradas como peligrosas. De repente no van a encontrar un recurso preventivo en un banco, no van a encontrar un recurso preventivo en un hospital, no van a encontrar un recurso preventivo en un colegio, en una institución educativa, ¿sí? Entonces eso era porque la ley decía, si bien la ley dice claramente que las únicas 2 fuerzas, vamos a llamar así, que están fuera del marco de la prevención son las Fuerzas Armadas. Quiere decir que ese colegio, ese hospital, ese banco, esa oficina de servicios debería tener recurso preventivo, pero no lo tiene. O no lo tenía si no era estrictamente legal. Y bueno, pues ahí hemos empezado a trabajar en ese antiguo paradigma en una actuación reactiva. ¿Cuándo contrataban al recurso preventivo? Cuando les tocaban la puerta con una sanción, con una denuncia, con una multa. Antes no. Y después todavía cuestionaban, ¿pero por qué me han sancionado? Normalmente, nuestro fiscalizador, llamado Ministerio de Trabajo, tocaba la puerta de las empresas indistintamente del rubro al que se dedican cuando había una denuncia. Y resulta que sí, pues necesitaban un recurso preventivo. Acción, acción. Ah, me han pedido cumplimiento legal, lo incorporo. ¿Y cuáles eran los contextos legales en los cuales nos estábamos manejando hasta en el antiguo paradigma? La ley 16998, bastante antigua, pero la única disponible en marco legal estructural que tenemos a nivel de prevención. Resulta que hasta por ahí unos años en ese antiguo paradigma medio que así tira floja, pero estábamos con la ley 545 de ley de seguridad en la construcción y la ley general del trabajo, que tiene ciertos marcos que hacen referencia al contexto de prevención, sobre todo en el que establece que a partir de 80 trabajadores o más se debe contar con un médico, por ejemplo, en la operación del tipo de actividad que se desarrolla. Entonces, ese era el antiguo paradigma. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué situación hay en la prepandemia? Yo llamo la prepandemia a partir del año 2017, del 2015 al 2017, donde a raíz de un fenómeno muy visible, que no es que era visible reciente, sino que ahora hay más medios para hacerlos visibles, porque antes existían, pero estaban bien tapaditos bajo una alfombra, que empiezan a surgir muchísimas muertes en el campo de la construcción. Trabajador cae de no sé cuántos pisos y muere. Trabajador que está parapléjico por caída en la construcción. Caídas, casi todo era a nivel de construcción y caídas a distinto nivel. Bueno, pues fiscalizadores dicen, no, aquí hay algo que hay que corregir.
surge un paquete de normas técnicas, por fin, que van a ir un poquito a regular ese cumplimiento y hacer referencia de que no, ahora vamos a normar esta parte que tiene que ver muy enfocado a trabajo en altura en su mayoría y a otro tipo de condiciones como la iluminación, por ejemplo, pero como que ya empieza a haber una necesidad de recurso preventivo más allá de lo legal como estábamos estrictamente hablando en el antiguo paradigma. Y empiezan a exigir el impulso de la prevención en las empresas de construcción. Pero todavía es un recurso que no estaba empoderado, que como quien dice igual todavía cumpliendo únicamente el tema de la ley, hasta por ahí cumplimiento, porque el recurso empoderado toma decisiones. Les aseguro que ese recurso preventivo en esta etapa todavía no le permiten tomar decisiones. Demandan de acciones conjuntas de la prevención, como que ya empiezan a sonar estos temas un poquito más fuerte. Todavía se habla del cumplimiento de la ley, pero aquí surge un paquete interesante. En este paquete de normas que se termina de hacer de oficial como regalo de Año Nuevo a finales del 2018, que es la NTS 009, para la presentación de los famosos los programas de seguridad y salud en el trabajo. Resulta que todos tenían que tramitar una licencia. Resulta que no era solo de las industrias peligrosas, de la minería, de la industria del petróleo, y que todos, oficinas, institutos educativos, y todos debían presentar su programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues demandan a un prevencionista que empiece a trabajar estos temas. Y resulta que se empiezan a encontrar porque se supone que en un programa uno declara lo que está haciendo en este campo. Y si no lo hacían, pues tenían que empezar a trabajar lo que van a declarar, que le van a presentar al Ministerio de Trabajo para empezar a abordar el tema de la prevención. Y ahí empiezan a surgir nuevos problemas. Y esto no es invento mío, porque resulta que estas empresas que han trabajado efectivamente a cumplir la ley porque tenían que cumplir en una licencia y como que ya empezaron a apretar las inspecciones, empieza a surgir algo. Dice, ¿dónde está tu información del área de salud? Pero es que yo no tengo médico. ¿Qué hago? Resulta que tenían que empezar a solicitar otro tipo de herramientas en coordinación con los entes gestores de salud. Como no la tenían, como no la gestionaban, pues la tienen que empezar a trabajar. Y ahí viene la prepandemia. Bueno, en ese tira floja, inspecciones, regulación, fiscalización, ¡pum!, nos cae una pandemia. Cuando las empresas estaban intentando andar con los programas de seguridad de salud en el trabajo y surge la pandemia. Bueno, pues, ¿qué pasa con la pandemia? Confinamiento, aprendizaje, prueba, error, solo se autorizan funcionamiento de empresas esenciales, provisión de alimentos, de artículos de primera necesidad. Y bueno, pues, ¿cómo justificamos que estoy mandando a toda la gente a su casa y estas empresas las estoy mandando a trabajar? Exíjanles condiciones, que surge el famoso concepto de protocolos de bioseguridad. Bueno, pues las empresas en ese proceso de aprendizaje empiezan a declarar los protocolos de bioseguridad con la finalidad de dar continuidad al negocio, ¿sí? Eran necesarios para continuar. Entonces, ¿qué empieza? Empieza con una intervención del recurso preventivo mínimo, de mucho aprendizaje, de muchas necesidades, porque como que estaban ahí barajando muchas cosas, tratando de enfrentar, y empiezan a generarse datos, los vuelven en este caso, al recurso preventivo, un generador de datos. ¿Por qué? Porque si antes no hacíamos esto, pues aquí se empiezan a generar datos. ¿Cuántos contagios hay? Empezamos a manejar información estadística, epidemiológica, que se supone que es un problema de salud pública, pero a nivel de las empresas. Y bueno, pues cuando esto ven que ya más o menos está funcionando, surge una nueva cosa. Ok, volvemos a la media normalidad, se llamaba cuarentena flexible, no me voy a olvidar, que el resto de las empresas podía volver a operar sí y solo sí presentaba la misma estructura que estas empresas de primera necesidad habían presentado en un inicio. Bueno, pues, ¿qué pasó con el mundo laboral entonces? Bueno, ahí tenemos personas a las que teníamos que cuidar, que eran la fuerza laboral, que necesitábamos para que se reactive la economía. ¡Boom! Surge la prevención. Vital importancia en pandemia, por fin, ese recurso que estaba por ahí peleando en que solo era para lo legal, resulta que los empiezan a demandar. Las empresas se encuentran con una situación, necesito un protocolo, ¿quién sabe hacer un protocolo?
de inicio copy-paste, ¿no ve? De internet, descarguen lo que sea, pero ya, y cuando empiezan las fiscalizaciones, cuando empiezan los contagios, empiezan a ver los problemas ya operativos, nada, pues resulta que sí necesitaban a alguien experto en materia que les pueda ayudar. De ahí empiezan también, por ejemplo, lo que era la importancia, por así decir, del tema legal como impacto en la operación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que presentaban sus protocolos, sobre todo las empresas de, vamos a llamar, primera necesidad, han caído con las inspecciones, ¿sí? Entonces ya se han dado cuenta que esto no era pues simplemente cumplir la ley, tenían que cumplir una serie de beneficios y beneficios no para el fiscalizador, beneficios para la empresa, porque si se le enfermaba a alguien porque su protocolo fallaba, su continuidad de negocio ya estaba comprometida. Y ahí empiezan a surgir otros problemas, como nada de esto era estático, bonito, fácil, pues resulta que surge un desafío. Las empresas implementan los protocolos. Perfecto, empiezan a trabajar, ya sean copiados bajo la normativa que el mismo ministerio ha trabajado, pero empiezan a trabajar los protocolos y la gente se seguía enfermando. La activación, los confinamientos seguían siendo parte de una mesa de debate que no se llegaba a cerrar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido algo interesantísimo en la pandemia. Resulta que la prevención no se queda en las fronteras y en las paredes de la empresa. La gente tenía protocolos de bioseguridad, EPPs de bioseguridad en el trabajo, iba a su casa y en su casa se contagiaba. Y todo el problema de la casa me seguía repercutiendo en el entorno laboral. Resulta que no, bueno, pues ahí está el desafío. Hay que cambiar el paradigma de la seguridad de salud en el trabajo. Y ahora ya no debería ser seguridad de salud en el trabajo, debería ser seguridad y salud total. Primer desafío. ¿Qué más nos encontramos para terminar? No sé si de desanimarnos o animarnos a cambiar precisamente esta pésima información que a veces nos llega y nos asusta. Pues resulta que empezamos a asustarnos con las estadísticas, primera ola, segunda ola, tercera ola, letalidad, cantidad de positividad, lo que eso nos asustaba porque sabíamos que de la cantidad que iban a hacerse a una prueba de antígeno, positividad del 50%, o sea, ahí era aleatorio, uno sí, uno no, uno sí, uno no, una realidad que nos ha puesto seguramente a muchas personas en una situación vulnerable de estrés constante y que era, bueno, resulta que los datos hasta como que muchas personas han optado por apagar la tele porque no solo eran buenas noticias, ¿no? Cada día ese número que subía representaba cuán cerca estaba la enfermedad de mí, de mi familia, de mis seres queridos y probablemente muchos de nuestros casos éramos parte de esa estadística. Nos interesan las estadísticas. Resulta que las estadísticas empiezan a ser importantes. Pero ahí viene algo. Nos hemos alarmado con la cantidad de datos, de contagios, que Omicron, que las variantes, que la cantidad de muertes y demás. Y resulta que teníamos estadísticas más feas para preocuparnos. Prácticamente 2.78 millones de personas se accidentan, ¿sí? Tenemos 374 millones millones de lesiones más o menos cada 4 días. Entonces, resulta que los accidentes de trabajo son un problema. Pero ¿por qué no escuchamos en las noticias como la pandemia? ¿Por qué no salen? Porque se manejan a nivel interno. En la informalidad de Latinoamérica, pues los accidentes se manejan dentro de las fronteras, a veces de las oficinas de los líderes, de los gerentes, y no se habla del tema. No se habla de cuántas personas quedan severamente dañadas a consecuencia del trabajo. No se habla de cuántas personas mueren en el trabajo. Y nos interesan las estadísticas. Ahí está. Pero si nos preocupábamos por los accidentes, resulta que 7 millones de muertes pues, se dan por temas ambientales. Resulta que el tema de la contaminación ambiental pues incide directamente en muertes prematuras, que las personas están muriendo jóvenes por problemas de salud derivadas de la contaminación ambiental. Son peores que en este caso, los accidentes son peores que las estadísticas de COVID. Todas las muertes que se derivan por temas ambientales son peores que los accidentes. Y si nos queremos asustar un poquito más, 41 millones de personas mueren al año por enfermedades no transmisibles. ¿Qué es eso? 71% de las muertes entre 30 y 69 años. ¡Auch! Esos son la población laboral.
y la población laboral se me está muriendo por cosas que yo no estoy poniendo a discutir sobre la mesa. Las enfermedades no transmisibles son enfermedades, como su nombre indican, que van a derivar como consecuencia de la obesidad. Por ejemplo, ¿cuál es? La diabetes, todos los problemas cardiológicos, por así decirle, derivados de los malos hábitos que tienen las personas, la obesidad, los hábitos de fumar, de no hacer ejercicio, y resulta que todo eso era importante. ¿Y hasta cuándo no nos importó? No nos importó hasta que este grupito de personas que tenían alguna comorbilidad, que así se denomina, los teníamos que mandar a casa. ¿Por qué? Porque si se enfermaban por coronavirus eran las personas que iban a fallecer con mayor probabilidad. Ah, entonces resulta que las estadísticas estaban feas y no son las que me muestran la tele, no son las que me muestran las noticias. Hay más afecciones por otras causas que indirectamente están relacionadas con el trabajo. Y si no están relacionadas con el trabajo, pues hay otros factores como el que tiene que ver la salud de la persona, el entorno ambiental, que cuando esta persona se me enferma o se me muere, igual pues estoy perdiendo mis recursos, mi fuerza laboral. Si me importaba el coronavirus, me tiene que importar esto. Y ahí viene el protagonista, el coronavirus que nos ha abierto los ojos, que nos ha dado un par de golpes en la cara para darnos cuenta dónde estábamos. Surge, ¿por qué protagonista? Tenemos que empezar a cuidar a alguien que está abandonado hace mucho. El grupo de salud, la primera línea, son los primeros que han tenido que contener la pandemia sin recursos. No había equipos de protección, los equipos de protección los tenía la gente en la calle y no el médico. Ahí también estaban las empresas de primera necesidad con las mismas debilidades, porque no había esa, al tratarse de una pandemia, pues todo lo que era protección individual se agotó porque no había lo suficiente para producir para todo el mundo. Estamos hablando de algo colectivo global y estas personas han tenido que lidiar con una pandemia haciendo prácticamente un poco de magia porque no contaban con los recursos. Ahí surgen las empresas en su necesidad de cómo van a afrontar una reactivación sin recursos y empiezan a surgir esos nuevos escenarios de trabajo. Bueno, pues ahí, consecuencia, surgen nuevos modelos de trabajo. ¿Cuál? El teletrabajo. Nuevos modelos de estudio. ¿Cuál? El telestudio, el estudio a distancia, que hasta antes de la pandemia no eran ni siquiera visibles y resulta que eran una forma de poder seguir un poco a poco con la continuidad sin dejar del todo lo que era que el confinamiento prácticamente era paralización total. Entonces, este protagonista nos ha dejado algunos nichos por ahí, algunas alertas en cuanto a prevención. ¿Y por qué? Porque empiezan a surgir cosas. Y a mí me encanta porque todo esto se empieza a manejar en la tele, a veces sin mucha coherencia, digamos, de explicación, pero bueno, estaban ahí para ser discutidas, para ser analizadas. Bueno, pues empiezan a hablar vacunación. ¿Hay vacuna? No, no hay vacuna. Generen la vacuna en tiempo récord. Prueba mejor, sí, probablemente ha sido prueba mejor, pero necesitábamos la vacuna, porque para los que saben en jerarquía de control de riesgos, la vacuna es uno de los niveles más altos de protección colectiva. Es la única forma de proteger más personas. Y si no podíamos con la vacuna, pues teníamos que trabajar en los siguientes niveles que no necesariamente eran los más eficientes. Bueno, pues resulta que teníamos un peligro, que era un virus que nos causaba el riesgo de contagiarnos por COVID-19, una enfermedad que puede afectar de distinta forma a distintas personas, no tiene un mismo patrón, pero que nos estaba cobrando vidas de familiares, de amigos, de conocidos, que estaba generando saturación de los sistemas públicos de salud, que estaba generando desabastecimiento de medicamentos y de repente todo eso ha tenido un efecto colateral que precisamente ha afectado a las personas y en algunos casos han perdido la batalla. Bueno, pues no había vacuna. Cuando ya hubo la vacuna, teníamos otro problema, gente que no se quiere vacunar y otro problema que era la disponibilidad de las vacunas. Seguíamos con un problema, entonces teníamos que seguir avanzando en las siguientes medidas. Se empiezan a hablar de los sistemas de ventilación, en este caso súper eficientes o de alta eficiencia, como son los filtros EPA, tal el caso que tenemos arriba, que deberían ser sistemas utilizados sobre todo en los hospitales. Hay que saber si se cuentan, están en condiciones adecuadas. Se empiezan a hablar de mejorar las condiciones de ventilación como una medida de ingeniería para poder generar las condiciones ambientales de minimizar el riesgo de contagio. Pues empiezan a surgir
ahora que se está manejando mucho, ojalá pronto en Bolivia, porque la verdad esa es una de las formas, una de las únicas formas que tenemos de garantizar ambientes seguros, que tiene que ver con la medición del CO2 como un indicador de calidad de aire interior. ¿Para qué? Para que si ese nivel está subiendo, se está tornando peligroso, se puedan tomar medidas efectivas como ventilación para minimizar el riesgo. Se tienen lo que son las medidas de protección a través de acrílicos, de barreras físicas, en las cuales vamos a proteger a un usuario del contagio, pero hasta ahí estábamos hablando únicamente de protecciones a nivel colectivo como medidas de ingeniería. Surgen otras que se empiezan a surgir, que se empiezan a dar sobre todo a través de difusión, teletrabajo, teleestudios, una medida administrativa, desinfección de ambientes, ojalá de superficies fue parte del inicio, las pruebas de tamizaje, empresas que sí han entendido cómo funciona esto, que hacían, pues ponían sistemas de una barrera, por así decirlo, y con cierta frecuencia aplicaban tamizaje al 100% de la población para identificar casos positivos de forma oportuna y aislarlos para que no contagien. Esa es una medida, por ejemplo, administrativa que es muy, muy provechosa. El tema de los controles de signos de como temperatura al inicio, las estaciones de lavado de manos, las demarcaciones para garantizar el distanciamiento físico, la capacitación, bueno, empiezan a hablar de medidas, en este caso medidas administrativas. Y por último, de los equipos de protección. Bueno, pues hay que usar traje de bioseguridad, hay que usar protector respiratorio, hay que usar lentes, caretas, mamelucos, y empiezan a surgir una serie de cosas. Pero resulta que esto no es que sale de forma aleatoria, no es que alguien se levantó una mañana del lado izquierdo de la cama y dice hay que hacerlo. Resulta que respondían a una necesidad. Bienvenidos a la prevención. Ahí estaba la jerarquía de control de riesgos que tanto hablamos. Ahí estamos lo que era un hiper, la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos, de determinar controles a través de una jerarquía para determinar los mejores controles posibles, colectivos y personales, para prevenir en este caso el riesgo del contagio. Resulta que esas medidas no salen así, responden a una estructura. Y esa estructura nos enseña también por experiencia a los que estamos en el campo que el equipo de protección personal era lo último a lo que teníamos que llegar, que debíamos invertir ahí, ¿no? Invertir en sistemas de gestión resilientes, pues resulta que tengo que invertir en medidas colectivas porque me protege más a las personas, voy a cubrir más personas y me voy a quitar ese estigma de que si voy a depender del equipo de protección personal, estoy comprometiendo que voy a depender de la buena voluntad de las personas de usarlo. Qué complicado. Prevención de riesgos. ¿Y qué nos ha dejado toda esa moraleja? Mire, estamos tocando un poco de la pandemia y resulta que, como les decía, bienvenidos a la prevención. Eso hacíamos todos los días nosotros, antes de la pandemia, sin virus, con todos los peligros con los cuales nos encontramos en el trabajo. Y algo que nos ha dejado la pandemia que me interesa, que resulta que ahora ya que entendemos y hablando de conceptos meramente técnicos, nos asustan los peligros. Sí, que sabemos que los riesgos son de distintos, es decir, nos afecta, el tema del riesgo nos afecta de forma diferente a cada persona. Pues ahí sabemos que hay riesgos significativos para un puesto de trabajo que no son significativos para otro puesto de trabajo. Vamos a hablar a nivel de personas, a nivel de sociedad, tiene el mismo impacto. Resulta que las medidas de control son útiles para quienes las aplican. Y resulta también que nos vamos a encontrar con actos y comportamientos inseguros. Esa persona que sabe que tiene que utilizar protector respiratorio y no lo hace. Esa persona que está caminándose inmunemente por donde va sin protección. Esa persona que no quiere cumplir las medidas de bioseguridad. Eso era nuestro día a día. Quiebre de barreras. Ese quiebre de barreras que nosotros se traducían en accidentes, pues ese quiebre de barreras hoy se traduce en ¿qué? En un contagio. Prevención aplicada a un efecto de salud pública, vuelto en nuestra realidad y que resulta que eso no terminó. ¿Por qué? Porque así como hemos hablado de prevención de la pandemia a nivel general, pues estamos hablando de lo mismo a nivel empresarial. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que una pandemia nos ha dejado de moraleja, por eso tan importante el rol de la prevención, que nos interesa la prevención del daño. No nos queremos dañar, no nos queremos enfermar. Hay algunos que definitivamente, no se olviden, siempre hay un porcentaje que va a ser disruptivo, que se va a ir por la tangente. Bueno, eso también lo tenemos que convencer.
que tenemos que empezar a abordar, así como resulta que ha tenido impacto en la sociedad algo porque nos ha afectado a nivel general, que tiene que ver incluso la casa, pues empecemos a hablar de temas que no solo se tratan en la empresa y que nos repercuten a nivel general, a nivel de sociedad, la seguridad vial, por ejemplo, la prevención de incendios en casa, el uso de químicos. Nos han puesto imposición social y tendencial del uso de químicos como desinfectantes sin darnos cuenta que nos estábamos enfrentando, que ese químico podía ser muchísimo más peligroso que el virus en sí. El estado de salud de las personas. ¿Por qué no? Pues estamos dando cuenta que una pandemia es la línea delgada entre que una persona gana o pierde la batalla. ¿Por qué no es tan importante que empecemos a hablar de salud en casa? La ergonomía. La ergonomía. Eso ha sido chistoso porque la ergonomía tocó cuando nos fuimos a casa porque no teníamos las condiciones de mobiliario. ¿Cómo extrañábamos esa silla tan bonita de la oficina? Porque en la silla con la que estoy trabajando no es cómoda. Resulta que empecé con problemas de lumbalgia, con problemas a nivel cervical y que eran gajes del oficio, por así decirlo. No, resulta que la ergonomía es para todo, para la empresa, para la casa y para todas las actividades que nosotros desarrollamos. Y que no atender la ergonomía nos puede generar efectos igual de feos que el coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos adoptando en este caso unas posibles enfermedades llamadas osteomusculares que nos van a generar elevadas tasas de ausentismo. Resulta que no era solo esto, vamos para allá. Y ahí empieza, ¿no? Empezamos a hablar de protección colectiva y de protección individual. Por eso digo, a mí me encanta que de alguna manera haya llegado el protagonismo de la prevención. Qué mal por un efecto adverso, pero qué bien que nos está enseñando a eso, a ser resilientes. Tenemos algo malo, feo, horrible, sí. ¿Qué vamos a hacer con eso para transformarlo en positivo? Tenemos N oportunidades como técnicos de prevención para llevar esto a casa, a los nichos de mercado que no están cubiertos por especialistas como nosotros, y precisamente a empezar a ver esto como algo integral. Ya no es la empresa, ya no es la empresa. Empecemos a trabajar esto al nivel un poco más colectivo. Y ahí empiezan también algunos datos. En esa línea del informe, por ejemplo, que se presentó para el 28 de abril del año pasado por la OIT, ahí surge un trabajador especial, ¿sí? Lo digo porque soy familiar de médicos, porque afortunadamente ninguno de los míos como médico ha fallecido, pero muchos conocidos, sí. Y resulta que 136 millones de trabajadores sanitarios corren un grave riesgo de contraer COVID en su lugar de trabajo. Fíjense Bolivia en el indicador, o sea, estábamos igual de mal que en todo el mundo. 7.000 muertes de trabajadores sanitarios en el mundo se han atribuido por COVID, solo en el tiempo que se ha hecho el estudio. En los países europeos, el 25% de los casos de COVID se han producido en trabajadores sanitarios. En las Américas, todo lo que es donde nosotros estamos, por ejemplo, el COVID ha infectado a 570.000 trabajadores sanitarios y han muerto 2.500. Solo el 2020. Solo el 2020. No está la estadística del 2021 y no está la estadística del 2022, que seguramente es menor, pero es considerable. O sea, que esa cifra está truncada en un escenario 2020. Y en los países africanos el personal sanitario constituye más del 5% de los casos, ¿sí? Ahora, más allá de esa estadística, ahí está, ahí surge. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Si estábamos hablando hace poco de pandemia, de medidas de prevención, porque surge algo que es problema inherente a la prevención. La COVID-19 se ha caracterizado enfermedad profesional en la mayoría de los países, menos en el nuestro. ¿Y por qué? Porque si nosotros entendiéramos que el médico es el único trabajador que estaba, no digo justificado de enfermarse, porque si adopta las medidas no se iba a enfermar, pero el único trabajador que estaba en esa línea de contagio directo. Y si se enfermaba, está en el entorno laboral muy distinto del contagio que hemos tenido el resto de las personas a nivel de sociedad. Vamos más allá. ¿Ese médico contaba con las condiciones adecuadas para enfrentar este peligro? ¿Estaba con las condiciones adecuadas para poder prevenir esta enfermedad? Preguntas para entender. Segundo punto, con el tema de enfermedad profesional. Resulta que la COVID con el contagio, pues no es nada más ni nada menos que el inicio.
El long COVID es lo que nos tiene que preocupar. ¿Qué es el long COVID? Las secuelas, todo el efecto secundario después del contagio, que es una cajita de Pandora, que todavía se están haciendo los estudios para determinar. Y resulta que esos médicos, esos que conozco, no son simplemente juicios de valor, están con severas secuelas. Teníamos un trabajador especial en ese status quo, en esa maravilla de cosas importantes que el prevencionista puede pasar a ser, en este caso, el protagonista, pues nos vamos a enfrentar con este tipo de escenario. ¿Quién ha cuidado a los médicos? ¿Quién ha cuidado al personal esencial? ¿Quién ha cuidado o ha garantizado las condiciones de trabajo para que ese médico que me tiene que curar y atender a mí esté disponible, esté productivo y esté, como quien dice, en esa reactivación económica, esté pues sumando a esa reactivación, pero atendiéndome para que yo también me vuelva a incorporar a mi puesto de trabajo? Y ahí empezamos, ¿sí? Resulta que pandemia pues era un problema porque nos enfrentábamos a algo nuevo, estábamos en una afección global, no había la vacuna disponible, se conocía muy poco tanto el tratamiento como la protección y hemos hecho algo que, bueno, pues método científico, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y ahí hemos estado por lo menos 1 año y medio. Una vez se ha demostrado que el trabajo en equipo funciona. Normas globales. Se han puesto los organismos internacionales a hacer una campaña de expertos, sobre todo los profesionales de prevención del G20, por ejemplo, y han empezado a hacer lo que en nuestra vida habíamos visto, una respuesta rápida de sacar normativa global, así hizo 45.003, la 45.005, para decir, ¿saben qué? Esta es una forma en la que tú puedes encontrar soluciones para tratar de atacar este problema, de empezar a ver como comunidad científica cómo vamos a enfrentar eso. Y resulta que el trabajo en equipo ha dado resultados rápidos, muy rápidos para lo que es una realidad. Y nos ha dado soluciones. ¿Soluciones en qué sentido? Aprendizajes. De esos aprendizajes han surgido normas, las vacunas, la protección colectiva, nuevas formas de trabajo, la digitalización. Nos ha dado también una solución que yo considero solución porque les está dando un input importantísimo a las empresas, la toma de decisiones basadas en datos. Basta de improvisación, basta de perder las cosas. ¿Por qué? Porque hasta esos paradigmas, hasta esos problemas, todo era improvisación, todo era datos de accidentes. Sí, ya qué bien, estamos accidentados. Y luego, bueno, pues ahora tomen decisiones. Así como tomábamos decisiones para salir del COVID, resulta que ahora tenemos que tomar decisiones para enfrentar cualquier situación. Y ahí también una solución, una demanda, un aprendizaje importantísimo, que la protección colectiva, la mayor cantidad de gente necesita prevención. Y ahí estamos, nuevamente, nosotros. ¿Pero qué surge? Un nuevo problema, como nada se termina y todo es cíclico en esta vida, y ahí viene el desafío, porque dicen, ok, estamos con un problema de salud pública, pero nos va a afectar en las empresas. La Ley General del Trabajo me dice que solo si tengo más de 80 trabajadores, ¿qué hago? ¿Contamos con los servicios de salud en el trabajo? Sí, no. Los que sí lo tenían, mis respetos, porque ellos han sido como personal esencial, porque han estado peleando de la mano de los gerentes de las empresas para poder hacer posible que su población laboral esté disponible. Si no contaban, ahí está la oportunidad. Y les aseguro que el médico ocupacional está empezando a tener un rol protagónico en las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a diferencia de un médico general, este médico está formado en prevención, va a utilizar estas herramientas que ellos no tienen como gremio operativo. ¿Para qué? Para cuidar a las personas. Y ahí, bueno, pues tenemos un nuevo problema, pero yo no lo llamo problema, lo llamo oportunidad, una oportunidad. Contamos con los servicios de salud en el trabajo, oportunidad para que se formen los médicos del área general de la salud, llevarla al entorno laboral porque es muy distinto y obviamente requiere también de muchas cosas. Y ahí surgen, ¿cuáles son las necesidades actuales? Entendiendo ese nuevo problema, esa nueva oportunidad, pues la vigilancia de la salud. Qué importante. Vigilancia de la salud en el preingreso. Cómo yo estoy validando mis procesos de incorporación de trabajadores al entorno laboral, los controles periódicos, cómo está la salud de mis trabajadores. Les aseguro que las empresas que ya están aplicando estos controles están encontrándose con muchas sorpresas, muchas sorpresas.
del estado de salud de sus trabajadores post-COVID. Post-egreso, quiere decir que estamos haciendo, estamos controlando el proceso de salud desde que ingresa hasta que se va y la exposición. Bueno, ahí entra la magia, digamos, o la parte específica de vigilancia de la salud, de cómo el médico va a trabajar y va a gestionar la salud ocupacional ante la exposición de un determinado peligro, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de ruido, pues los controles audiométricos, si estamos hablando de polvos, los controles de espirometría, si estamos hablando de temas ergonómicos, todo lo que tiene que ver con salud osteomuscular, pues entonces resulta que la vigilancia de la salud va a ser importante, pero no trabaja sola, va a trabajar en combinación con los técnicos de prevención. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, de estos aprendizajes de la salud, van a demandar adaptación de los puestos de trabajo. Y ahí donde entra el médico, no, entra el ingeniero de prevención, el que tiene que ver cómo va a adaptar el puesto de trabajo al más vulnerable, el que va a tener que ver cómo va a adaptar el puesto de trabajo a aquel trabajador que se ha enfermado por COVID, que tiene secuelas de COVID y que probablemente sus secuelas sean incompatibles con su trabajo. Bueno, ahí empieza, trabajo en equipo, el médico y el ingeniero. Y bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué vamos a aprender? Resulta que una necesidad actual es que vamos a hablar de salud integral, vamos a hablar de salud mental como si fuera el pan de cada día. ¿Y por qué? Porque la salud va a demandar responsabilidad de las empresas y esa responsabilidad es el camino a la sostenibilidad. Si a la empresa no le interesa, está en graves problemas porque así como ya hemos visto que la tasa de ausentismo por COVID nos ha complicado la vida, la tasa de ausentismo por las otras consecuencias van a ser peores. Entonces, ¿queremos empresas productivas? Sí, seamos responsables. Ser responsables, empezar a hablar de salud dentro de las organizaciones. Y para que no sean todas malas noticias, porque pareciera que yo estuviera aquí para contarles todo lo malo, resulta que no, que todo esto es un buen negocio. Hay un estudio, yo siempre lo comento en mis clases, porque no es invento mío, es un estudio que se ha hecho en Europa y que tiene el aval de cuánto significa el famoso retorno, el ROI de las inversiones. Resulta que si nosotros invertimos en promoción de la salud, es rentable para todos. ¿Por qué? Porque nos va a reducir la accidentabilidad de las enfermedades. Ya sabemos que esto genera alto ausentismo. Entonces, si nos va a reducir eso, no ausentismo, ahorro, productividad, ingreso económico, retorno positivo. Cada euro, porque esto es un estudio de Europa, pero yo siempre digo, puede ser cada boliviano, cada dólar que nosotros estamos invirtiendo en los programas de seguridad y salud en el trabajo, va a generar un retorno de entre 2,5 a 4,8 euros en ausentismo y entre 2,3 a 5,9 euros en costes por enfermedad. Va a reducir el presentismo, es decir, de alguna manera, de que ese trabajador enfermo tenga que ir a trabajar y va a mejorar la productividad. Va a disminuir todos los costos de la seguridad social. Esto no es invento, es los datos reales de un estudio de cuánto significa invertir en estos procesos, invertir en sistemas de gestión resilientes. Ojo, esa es la campaña. Pues esos sistemas resilientes, ¿qué es lo que están tratando de hacer? A un escenario negativo, a una pandemia, a los malos aprendizajes, a todo lo malo que hemos vivido, la oportunidad de ¿qué? De que los técnicos de prevención, de que los médicos tomen el rol estratégico y protagónico de cuidar a esas personas que necesitamos para salir adelante. ¿Qué ahí está? Es un buen negocio. Y si es un buen negocio, pues vamos a ser un poco más redondeadores de los datos para no hablar entre decimales. Por cada dólar que yo invierta, me estoy ahorrando y al ahorrarme estoy generando un retorno positivo entre el doble hasta 5 veces más. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a aprender de tantas cosas? Resulta que la seguridad, para mí gestión de riesgos, cada vez que hablo del tema, los que han sido mis estudiantes saben, por ejemplo, la gestión de riesgos es la base de la prevención. Si no hacemos gestión de riesgos, estamos dando tumbos en la empresa porque no estamos haciendo nada. La base de la prevención es la gestión de riesgos. Enfocada a lo que es seguridad en el trabajo, pues tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras oportunidades de enfrentar esta nueva realidad. Evaluación de riesgos tras 60, utilizar herramientas. Ya no es el trabajador en el trabajo, es el trabajador y su entorno, es el trabajador y su casa. El momento que entendamos este concepto, las cosas van a funcionar. También cuando hablamos de gestión de riesgos tenemos que entender algo importante, no solo son los riesgos comunes, ¿no? Caídas a mismo nivel, que son lo que todo el tiempo trabajamos, impulsamos campañas y demás, entra también mucho el tema de la gestión de alto riesgo y algunas actividades
demandan de esto con prioridad. Rubro de la construcción, trabajos de alto riesgo, seguridad en la construcción. No puede ser ese recurso preventivo el que va y mira solo si están utilizando casco. Este recurso preventivo está cuidando que ese trabajador no pierda la vida. Nada más que sencillo, ¿no? No pierda la vida, ¿sí? No quede severamente dañado porque las consecuencias de su actividad son gravísimas. Se debe aprender mucho de los accidentes. ¿Por qué? Porque tenemos una mala práctica de que el accidente sea un tabú, se ponga bajo la alfombra y nadie más vuelva a cuestionar nada. No, tenemos que sacarnos eso, aprendizaje para futuro, de resiliencia, para aprender. Porque si aprendemos de los negocios, como estamos aprendiendo de los, perdón, si aprendemos de los accidentes, como hemos aprendido de los contagios, les aseguro que la riqueza de la gestión preventiva va a ser alta. Generar condiciones ambientales favorables y salubres para los trabajadores, ventilación con COVID, no solo ventilación, tiene que ver con todos los factores ambientales que van a hacer que ese trabajador esté bien. Ah, pues y ahora resulta que no es ese que está expuesto a polvos, no es ese que está expuesto a ruidos. Preocúpense de ese banquero que está trabajando 8 horas al día en una oficina, si cuenta con la iluminación suficiente para estar expuesto a una pantalla de visualización de datos. Preocúpense por ese médico que está en condiciones ambientales, en este caso de bioseguridad, que necesita protegerse para poder atender a la sociedad. Entonces, estamos hablando de condiciones ambientales favorables y salubres para todos, y todos son negocio. Menos los únicos que están fuera de esto concebidos como negocios son las Fuerzas Armadas. Entonces, un centro educativo, un hospital, un banco, una oficina de servicios necesita esto. La seguridad vial, importante porque se han empezado a hablar de lo que son los nuevos métodos de transporte. Sí, qué lindo que esos métodos de transporte sean justificables desde el punto de vista de salud, porque están impulsando a una mejora de la calidad de vida, por ende en la salud. El liderazgo necesario, recordar que la seguridad y la salud en el trabajo es un buen negocio. Cuando le demuestran esto a su gerente, a su jefe, a su dueño de la empresa, les aseguro que recién van a tener un liderazgo comprometido para que sea él quien impulse estos procesos, porque sabe que cuando invierta en estos sistemas, va a invertir con una tasa de retorno significativa. Generar sistemas participativos, sistemas responsables. Estamos hablando de personas. Así como ya sabemos que esa persona se nos va a salir por la tangente, como no usa el barbijo, pues no me va a usar un equipo, igual está pasible a accidentarse o a enfermarse, pues tenemos que hablar de un sistema responsable y participativo, de traer al lado bueno de la fuerza, como decimos con los que conocen Star Wars, ¿no? Sacarlo del lado oscuro y llevarlo al lado bueno de la fuerza, porque lo necesitamos seguro. Tenemos que trabajar y ahí necesitamos habilidades de personas interpersonales para lograrlo. Gestionar la interrelación con terceros. Esto, por ejemplo, es algo para aprendizaje, les digo, porque ni las mejores empresas ni más grandes empresas lo tienen sólido. ¿Cómo lidiamos con un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando tengo terceros, contratistas? Porque pareciera que aquí todo es maravilloso y perfecto y los contratistas lo que sea. No, son parte. ¿Y cómo vamos a hacer que ellos también empiecen a ir en la misma dirección? ¿Cómo los vamos a incluir en este proceso? La clave, no digo la clave, pero sí un proceso muy importante en todo esto es la formación y el entrenamiento, que lo vamos a brindar nosotros, que debemos hablar con esta transparencia con las que yo les estoy hablando a ustedes, a un lenguaje técnico, probablemente a muchas más personas, ¿sí? No irnos a lo mínimo, no ir a lo que el Ministerio de Trabajo me dice, ¿sabes qué? Solo tienes que capacitar en hiper, en ergonomía y en sustancias químicas. No, tenemos que empezar a hablar de muchas cosas con la gente, que la gente se cuide, no solo en el trabajo, en su casa. Y si es necesario incluir en esto a las familias, entendiendo el rol que juegan estos en la vida del trabajador, pues empecemos a hacerlo. Dejemos de hacer solo lo mínimo, lo que me dicen el trabajador. No, tenemos que empezar a ver el contexto. Tomar las decisiones basadas en datos. Qué lindo aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia. Todo, ¿no? Decimos, vemos los datos bajar, la curva bajar, liberen todo. Empieza a subir, se ojan todo. Bueno, eso es un poquito medio reactivo y medio irónico de cómo funciona la toma de decisiones basada en datos. A eso tenemos que llegar en prevención, que cualquier accidente, un resultado, una evaluación de riesgos, todo aquello que me va a generar data,
yo la procese y tome decisiones asertivas, adecuadas. ¿Para qué? Para mejorar las cosas, nada más. Porque cuando empezamos a tomar decisiones, son escoger caminos, vamos a empezar a llevar esto a un nivel óptimo, a un nivel de excelencia. ¿Qué vamos a buscar con esto? En ese aprendizaje de tantas cosas entre negativas, transformarlas como una oportunidad, vamos a lograr que las organizaciones sean seguras. Yo sigo manejando el concepto bioseguro hasta que no se oficialice que hemos terminado la pandemia, pero ¿qué resultado esperamos como proceso final? Que sean productivas. Economía, resultados, estabilidad laboral y todo lo que la nueva normalidad demanda de nosotros. Y desde el punto de vista de salud ocupacional, pues ya hemos entendido que es importante, que la vigilancia de la salud va a ser parte de. Entonces, ¿dónde están los médicos en esa oportunidad de ser parte de las empresas y de hacer estos procesos sólidos? La vigilancia de la salud es una pequeña parte. Nos va a tocar tanto a los médicos como a los ingenieros hacer psicología. Bueno, no, nosotros no vamos a transgredir esta barrera de un profesional que es el área de la psicología, pero sí vamos a ser parte en la identificación para poder derivar a esa persona cuando corresponda. Tenemos que ir más allá de los protocolos de vigilancia de la salud. Ahora, nueva oportunidad. Bolivia no tiene protocolos de vigilancia de la salud. Qué lindo que haya ocurrido una pandemia para darnos cuenta que no tengo que tener, puedo adoptar lo mejor disponible en mis países vecinos para empezar a trabajar, o si realmente estoy consciente de la importancia de esto. ISTAS 21, una de las mejores referencias que yo tengo en salud psicosocial de nuestro vecino país de Chile. No tenemos que inventar pólvoras, están ahí. Trabajémosla más allá del protocolo. ¿Qué nos interesa? La salud mental. La salud mental es parte de, la vamos a identificar y llegado el momento llamaremos al experto para que intervenga. Necesidad de promover hábitos saludables. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que si la persona estaba pues con obesidad, tenía alguna enfermedad de base, era el primero que se me salía de la empresa a cuarentena. Bueno, ¿por qué vamos a volver a hacer ese escenario? Que les aseguro que no ha sido agradable para ninguno de los dos bandos, ni para el que lo han mandado a trabajar a casa sin trabajar, ni para la empresa porque tiene un recurso no productivo. Tenemos que empezar a promover hábitos saludables. Esos son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. La empresa juega un rol, sí, porque si no lo educa, no trabaja, no lo forma, no le demuestra la importancia de esto a nivel general, que también puede repercutir en su trabajo, pues vamos a volver a lo mismo si nos enfrentamos a una nueva crisis. La gestión del ausentismo, eso es importante. ¿Cómo vamos a garantizar una reincorporación laboral adecuada? Y ahí el long COVID, yo les digo, si tengo médicos en la sala, se dicen, no se queden. No estamos hablando en Bolivia de long COVID todavía, o no, al menos con la franqueza, con los datos científicos que se están manejando afuera. Tenemos que hablar de long COVID. Es una nueva realidad, es una nueva situación a la que nos vamos a enfrentar. ¿Y por qué me importa en la salud? Porque muchas de estas secuelas me van a afectar severamente a los trabajadores que no van a ser compatibles con su puesto de trabajo. Y voy a tener que llamar, tocar la puerta del ingeniero de prevención para ver qué hacemos para adaptar ese puesto de trabajo a esta nueva realidad. Importante los programas preventivos de enfermedades no transmisibles en la línea de promover los hábitos saludables. ¿Por qué? Porque si vamos a impulsar esto desde el trabajo, ya sabemos que no nos vuelva a pasar por COVID. Las enfermedades no transmisibles son la causa primordial, base, que son relacionadas con otro tipo de enfermedades que a veces son incurables. Si las empezamos a hablar, a trabajar, a impulsar desde las empresas, estamos contribuyendo con nuestro granito de arena. Ahí entran todos los programas que hagamos para prevenir, por ejemplo, el tema de obesidad, de diabetes, de malos hábitos, aunque no quieran, repercute también en la posibilidad que una persona no vaya a tener cáncer, ¿sí? Entonces, todo esto se empieza a relacionar, los primeros auxilios, las enfermedades ocupacionales, cómo vamos a enfrentar, vamos a ser activistas para apoyar a nuestros médicos, o por lo menos qué vamos a hacer para que esto no ocurra. Y si quitamos un poquito la pandemia, que he hablado bastante de eso, quitamos a los médicos, hay enfermedades ocupacionales de las que nos tenemos que preocupar, como cuáles, todo lo que tiene que ver con el sistema osteomuscular,
derivados de una mala ergonomía, que están ahí, están tocando ahí, por todos lados, que están generando ciertos tipos de incapacidad a las personas, pero como no es accidente, y como no lo quiero ver como enfermedad, están ahí como estadística por ahí abajo. Y son problemas de enfermedad ocupacional que nos van a empezar a representar serios problemas de ausentismo. La formación, al igual que en la parte de seguridad, pero sobre todo, ¿cuál es el rol del médico ocupacional? Que creo que es la oportunidad de sacar de la resiliencia para aquí, para adelante. Ofrecerle una opción. Al final las personas somos súper complejas, ¿no ve? Nos gusta a veces tomar riesgos, somos bastante... hay una palabra que ahorita se me ha ido, pero que, arriesgados para poder ir por el camino que tal vez no me conviene, pero hay otras personas que se han dado cuenta en este contexto de pandemia que definitivamente puedo ir por otro camino. Ofrézcanles la opción de que mejoren su calidad de vida. Tener buena salud no solo le va a ayudar a su trabajo, no solo lo va a hacer productivo y que obviamente la empresa va a ganar, sino que le están ofreciendo la opción de tener calidad de vida, si quiere. Si no quiere, pues más no podemos hacer, pero por lo menos juguemos ese rol desde el impulso, desde la promoción. Si logramos, la empresa se va a beneficiar con seguridad, ¿sí? Tomar decisiones basadas en datos en la misma línea que hemos aprendido de la pandemia, que estamos tratando de rescatar para la seguridad, pues en la salud tienen que generar muchísimas más decisiones basadas en datos. ¿Qué vamos a hacer con mi población laboral que no es saludable? Porque cuando hagan sus chequeos médicos les aseguro, es más, no quiero ser bruja, pero les aseguro que su población laboral sana son porcentajes menores al 40%. Me atrevería a decir incluso menor al 30%, que tienen el 70% de las poblaciones laborales no enfermas, pero con diferentes patologías. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a hacer que esa condición me ayude a generar mejores cosas en el trabajo? ¿Qué vamos a lograr con eso? Pues obviamente una organización sana, productividad, y si estamos hablando de productividad, estamos bajando el ausentismo. ¿Por qué toco ausentismo? Porque esa palabra parece tabú en las empresas, no se toca, no se habla, no se discute, pero cuando lo pongan en la toma de decisiones, cuando el gerente se entere que el ausentismo le genera pérdidas, lo va a poner con visibilidad y con la importancia que merece, ¿sí? ¿Dónde vamos? Después de tanto que he hablado de todo lo malo, de las oportunidades, del rol del prevencionista, pues vamos a un nuevo escenario. Y ese nuevo escenario tiene que ser diferente. ¿Y quiénes lo van a hacer diferente? Nosotros. Vamos a cuidar a las personas que están en un mundo, ojo, migrando de una pandemia a endemia, que eso va a facilitar muchas cosas, pero eso no significa que las cosas se han ido. Entonces tenemos que aprender a trabajar en esa línea de adaptación. Esa persona en la sociedad, pues estamos yendo a una era de aprendizaje. Quiero sacar lo más positivo, porque la verdad que algunas cosas todavía nos hacen dudar de que este sea el resultado, pero quiero ser optimista de que estamos yendo a una sociedad de aprendizaje, a una sociedad preventiva, a una sociedad resiliente, a una sociedad humana. Ojalá, porque todavía hay muchas cosas que cuestionar en ese sentido, pero quiero ser optimista, que esas personas, con todo lo que hemos hablado, de la mano de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, sean una sociedad de aprendizaje preventiva, resiliente, humana. Y las empresas, ¿cómo van a ser esas empresas? ¿Dónde estamos yendo a apuntar esas empresas? Con la ayuda nuestra, claro, a una sostenibilidad empresarial, a productividad y generación de economía, a aprender a hacer, sobre todo, nuevos y mejores negocios, y a tomar decisiones y hacer un negocio inteligente. Ya basta de improvisación, ya basta de ser, es que yo siempre lo he hecho así y nunca ha pasado nada, pues ahora pasó, ¿sí? Ya pasó. Tenemos que empezar a tomar decisiones inteligentes, basadas en datos, basadas en evidencia, trabajar a nivel estructural. Las personas van a seguir siendo parte de la fuerza laboral, pero aquí ya han cambiado las cosas. Yo les decía que resulta que un problema de salud pública pasó a ser ocupacional, pues ahora van a cambiar las cosas. Todos los resultados y éxitos de la salud pública van a estar en función de la salud laboral. Todo lo que nosotros ayudemos con nuestro granito de arena desde las empresas van a mejorar nuestra salud pública. Tenemos que ayudar, algo podemos hacer. Eso se llama trabajar a tu nivel de influencia, a tu nivel de acción. Hagámoslo porque esa es una forma en la cual vamos a mejorar de alguna manera también nuestra sociedad y, por qué no, el mundo, ¿sí?
¿Dónde vamos? Pues este es el patrón del nuevo consumidor, difieren algunas cosas, esto está tomado del internet, se manejan como patrones, pero yo todavía refuto algunos, pero ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ha llegado la tecnología para quedarse, la educación en línea, todo lo que tiene que ver con la conectividad, las herramientas de la teleconferencia. Hoy estamos aquí en muchas partes, seguramente de Bolivia, me están viendo gracias a la tecnología, esto se va a quedar seguramente. El tema del trabajo, sí, va a cambiar, nos están demandando nuevas formas de hacer trabajo, estamos hablando de que el teletrabajo, por ejemplo, se ha quedado en muchas empresas como una alternativa, no en todas, pero sí está disponible. Nos está hablando de gamificación, ¿qué es eso? Que bueno, resulta que tenemos nuevas herramientas para formar a quienes, a los del trabajo, porque resulta que cuando jugamos, a veces la gente me va a entender mejor de lo que cuando le hablo, y con poblaciones, en este caso a nivel obrero, por ejemplo, está funcionando muy bien. Los contratos van a cambiar toda la modalidad de contratos, pero yo voy a hablar aquí del trabajo como algo esencial. No nos quedemos con que seguimos cumpliendo la ley. Se están hablando de conceptos integrales, de nuevos modelos de negocio, de hacer empresa saludable. Son campañas globales. Ah, bueno, pues el trabajo tiene que ser saludable. Sí. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí estamos nosotros. Va a cambiar el patrón de transporte, está cambiando todo lo relacionado con la alimentación. Yo me siento feliz porque veo como nunca antes ofertas de comida saludable. Para algunos puede ser trillado, pero para otros no, porque han encontrado la razón de ser que antes no había y que ahora se está incrementando como una demanda. Demando comida saludable, demando esta comida tal vez a servicio de delivery. Necesitamos que cambiar de alguna forma esos patrones tan malos que teníamos antes de la pandemia, y pues está dando. Y también obviamente ha llegado el tema de la salud como que, como entenderle a la parte de prevención, de trabajar. Bueno, el tema de la telemedicina todavía está en una discusión de si se va a mantener o no, pero ahí en la salud entra algo que nos costaba hablar, que nos parecía trillado y que era un tabú. Hablar de salud mental era equivalente a decir estamos locos, no, esos son para que se vayan al psiquiátrico, no. La salud mental se traduce en muchas cosas, en estrés, en ansiedad, en depresión, que no es de locos, es de una persona humana que está teniendo serios problemas, que necesita que alguien lo ayude. Entonces, ¿llegaron cosas para quedarse? Seguramente que sí. ¿Qué va a pasar con el recurso preventivo? Bueno, pues las personas van a seguir siendo el centro de la prevención. Vamos a hablar de recursos y estrategias. ¿Para qué? Para cuidar a estas personas. La prevención va a dejar de ser un solo recurso, ese mal necesario que tenían las empresas, ese mal necesario que tengo que tener porque la ley me pide. No, vamos a hacer algo más que eso. Vamos a hacer un recurso estratégico. Vamos a hacer la forma de lograr la sostenibilidad del negocio. Somos necesarios. Sí, entonces hagamos prevención. Y resulta que también estamos apuntando a que nuestro trabajo no acabó, se complicó tal vez, no sé hasta qué punto, pero yo creo que va a dar muy buenos resultados. Ya no es suficiente la frontera de la empresa, ya no. Hablemos de tener ese trabajador en su entorno, que cuando su esposa, sus hijos vean que se tiene que cuidar, que cuando está dentro de la empresa se cuida en trabajo en altura, no vaya a su casa a subirse al techo sin protección, por ejemplo, ya sea la esposa, la fiscal y no la chinchosa de seguridad que está por ahí molestando dónde está tu permiso, dónde están tus equipos y todo lo demás. Cosas que podemos ayudar a que las personas en su entorno más cercano siga siendo seguro, ¿sí? Y vamos a ir a algo. Ese es digo mi ideal, pero creo que estamos camino a eso. ¿De quién depende? De nosotros. Tenemos que ser recursos que vayan más allá de lo legal. Lo legal es un parámetro. Hasta aquí. Esto es obligatorio. Tenemos que ir más allá. ¿Sí? No nos podemos quedar con eso. Demanda de nosotros un marco ético de mucha responsabilidad. Demanda de las empresas eso, ética y mucha responsabilidad social para con el entorno, con el trabajador, con el medio ambiente. Surge la empresa saludable, nos va a tocar gestionar empresas saludables. Qué lindo sería empezar a hablar de eso en Bolivia. Eso está ya hace más de, me atrevería a decir, casi 10 años en Europa. Y en Latinoamérica está como que ahí empezando a andar. Y en Bolivia seguramente para ustedes es un concepto nuevo. No, no tiene que ser nuevo, es parte de, y les aseguro que si implementamos ese tipo de estrategias, las cosas van a ser mejor, tanto para el trabajador como para la empresa.
Tenemos que pensar que vamos a ser indispensables para la estrategia organizacional. Somos sostenibilidad, somos un recurso generador de ahorros, no somos quienes le hacen gastar plata al gerente, que esa es la concepción antigua que tenían de nosotros. ¿Por qué? Porque no están gastando, está generando una inversión que le va a traer un retorno en que no se accidente, en que la tasa de ausentismo baje, en que la gente esté productiva. Vamos a ser el eje incursor de darle el valor al ser humano, ese ser humano que es nuestra fuerza laboral, de nosotros depende, ¿sí? Somos un recurso humano y ahí viene el desafío para todos ustedes. Somos un recurso humano que tiene que estar actualizado. Y esa es una debilidad y lo admito porque la verdad es que sí hemos aprendido seguridad probablemente en la universidad, probablemente algunos han tomado algún curso y ya ahí quedó. No, la pandemia nos ha demostrado que hay muchas cosas que están más allá de las fronteras, que están disponibles y que yo no necesito tener que ir a formarme afuera para conocerlas. Necesitamos gente que esté curiosa, que esté actualizada, que pueda traer lo que le ha funcionado a mi vecino, porque tal vez me puede traer soluciones a mí. Y para eso tenemos que estar actualizados. Las mejores soluciones de COVID las he tenido yo de España, de Chile, de Colombia, no de Bolivia. Entonces, ¿por qué no traemos a Bolivia y lo empezamos a difundir para que nuestra red de contactos construya algo positivo acá? ¿Sí? Tenemos que estar actualizados y para eso, obviamente, también conectados. ¿Por qué? Porque tenemos que ser y debemos ser un recurso humano global. Conéctense con prevencionistas en España, en la China, en Estados Unidos, en Colombia. ¿Por qué? Porque ese prevencionista con otra normativa, con otra perspectiva, les aseguro que les va a ayudar a construir conocimiento, a que lo que les sirvió se adapte a nuestra realidad y podamos seguir trabajando. Somos un equipo clave. Tienes el ingeniero, la ingeniera de prevención, el equipo médico, el líder, cada líder de área y la gerencia. Ese es el equipo clave de una organización. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a las personas, los líderes, cuando hablo de líderes, estoy hablando a todos los líderes de proceso, de producción, de recursos humanos, de finanzas, administrativo, todos somos ese equipo clave. De este equipo clave estratégico depende la continuidad del negocio. La toma de decisiones basadas en datos sí nos tiene que ayudar. Tenemos que empezar a generar eso. ¿Cómo? Gracias a la digitalización, ¿sí? La optimización de la generación de información se logra a través de la digitalización. Y resulta que ya no necesito inventar pólvoras, que existen recursos que van a hacer que toda esa gestión resiliente de una situación adversa se transforme en positiva, porque con recursos disponibles voy a poder hacer mejor mi trabajo, me va a ayudar a hacer mejor las cosas, de lograr mejores resultados y por ende volver a lo que siempre hemos dicho, cuidado de quienes nos importan, las personas. ¿Por qué? Porque nos interesa la sostenibilidad del negocio. Nos interesa la sostenibilidad del negocio. Sí, ese es el recurso preventivo. El recurso humano, integral, multidisciplinar, que atiende todos los puestos de trabajo. Todos. Ese médico que está en un hospital, ese profesor que está en una escuela, todos somos multidisciplinares, tenemos que conocer de seguridad, de ergonomía, de psicosociología. No digo que nos dediquemos a eso porque no es nuestro campo, pero tenemos que saber cómo coordinar con el médico para lograr ese equipo, ese recurso humano integral, multidisciplinar, que vamos a ayudar a generar mejores puestos de trabajo. Y ahí tienen la oportunidad. Donde no hay recursos preventivos, donde podemos entrar. Y para eso tengo que estar formado, para eso tengo que trabajar. ¿Sí? Bueno, pues con eso ya he llegado a terminar de explayarme con esta conferencia. El mundo ha cambiado, sigue cambiando y está demandando y va a demandar mucho tiempo más de nosotros que adaptación, resiliencia. Las empresas tienen que hacer negocio, nos necesitan como talento humano y al talento humano. Y ese talento humano tiene que estar sano. Tenemos que estar sanos, ¿sí? Tenemos que invertir en seguridad y salud del trabajo, porque es un buen negocio, no me estoy inventando, hay estudios que lo avalan, entonces apostemos a eso. El profesional de seguridad y salud en el trabajo actualizado y competente para abordar los procesos en la pandemia era una cuestión. Ahora eso tiene que ser un rol estratégico para mirar adelante. Para hacer un buen negocio no basta solo con cumplir la ley.
Quitémonos ese antiguo paradigma, la ley solo porque me han puesto una infracción, una multa en la puerta. Apostar a nuevos modelos de gestión, estar actualizados, vivir la nueva normalidad, porque ya está aquí, ya llegó, ya se quedó, ¿sí? Las empresas saludables son y van a ser empresas sostenibles. Algo que dejó el COVID es aprendizaje por encima de todo. La importancia de los datos para la toma de decisiones y que con eso pues podamos ir adelante, ¿sí? Bueno, ahí están mis datos. Pueden mi contacto por si a alguien le interesa, las redes sociales, tanto Facebook como LinkedIn, está mi perfil profesional. Tratamos de apoyar, tratamos de seguir construyendo. Yo soy muy, muy, muy feliz de que por fin se estén hablando. Estos diplomados no habían cuando yo me estaba formando, por favor. Yo hubiera querido tener esa oportunidad de estar en el lugar de ustedes y de formarme en mi país. Ahora tenemos la oportunidad, aprovechemos esa oportunidad. Si son expertos en prevención, siempre pueden aprender algo más. Si no son expertos y les interesa el tema, bienvenidos. Hay campo para todos, hay campo para construir este mundo que está ahí esperando de nosotros verdaderos cambios, ¿sí? Gracias, espero haber hecho entre todas mi baraja de ideas que tenía en la cabeza, haber compartido un poco más con ustedes. Al contrario, Adelante. licenciada, ha sido un tema muy interesante, muy ameno. Estoy seguro que muchas personas han aprendido bastante. De manera interna igualmente nos han hecho llegar las felicitaciones por la gran presentación, así que gracias también infinitas, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, ¿qué le parece si pasamos a unas cuantas preguntas? Queridos amigos, si pueden levantar la mano, así podemos activar su audio. Por favor, José Guevara. Ahora sí, querido amigo, puedes hacer tu comentario o tu pregunta. ¿Alguien más, quizás? Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora Sí, sí. sí, sí, ahora sí. ¿Cómo está, ingeniera Magíster? Solo decirle, agradecerle por ese tiempo que tiene para hacer los comentarios y ampliar más, ¿no? El conocimiento. Yo soy un diplomante en la anterior versión en salud ocupacional y de verdad que sus clases son interesantes. No sé, no he podido expresar la satisfacción que he tenido en conocer una persona como usted, una gran profesional, que nos ha abierto los ojos y nos ha impulsado, nos ha dado ese empujoncito más para poder decir en mi empresa, oiga, se necesita esto. Y cuando te digan, no, no se puede, decirle, mira, va a ser más costo y va a ser más dinero. En ese aspecto yo le agradezco, usted es una gran profesional y solo quería comentarle eso. Gracias. Gracias. Bueno, de tenerlos de nuevo, creo que hay algunos de los que fueron mis estudiantes. Son mis colegas, ya están formados en eso, así que somos parte de una red que tenemos que cambiar, estamos ahí para cambiar el mundo. Yo soy bastante intensa en ese sentido, van a disculpar cuánto me emociono, pero yo considero que tenemos una gran oportunidad para lograr ese cambio y está en manos de nosotros, en todos y cada uno de los que han asistido seguramente a la conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Muchísimas gracias, José, por tu participación.